Gracias, Cuatro Fantásticos. ¡Gracias! ¡Gracias, Cuatro Fantásticos! Un fuerte aplauso para los Cuatro Fantásticos. Compitiendo en pantalla con el todopoderoso Superman, llegan esta semana los Cuatro Fantásticos, que a tenor de su subtítulo Primeros Pasos, podemos deducir las intenciones de Marvel Studios de convertir a estos héroes vestidos con trajes de ganchillo en otra rentable saga dentro de su macrouniverso de agotadoras dimensiones paralelas. What's with the suits? We are the Fantastic Four, remember? Nos encontramos ante el quinto acercamiento a la gran pantalla de los personajes de cómic creados a comienzos de los 60 por Stan Lee y el dibujante Jack Kirby. Quinto tras la nefasta versión de finales del siglo pasado por parte de la factoría Corman. Look at you. You're cute. Y ya en el 21, la dilogía del realizador Tim Story y un aburrido relanzamiento de 2015. Bienvenidos al edificio Baxter. Procuramos cenar en familia todas las semanas. Los domingos, a las 7 en punto, aquí estamos todos. Sin falta. Tal vez, además de su excelente casting, donde destaca la actuación de Vanessa Kirby y del mediático Pedro Pascal, el mayor acierto de esta entrega es el de intentar acercar la imagen real a la estética y el espíritu un tanto naif de los primeros cómics y de la popular serie televisiva de Hanna-Barbera de finales de los 60. Otro retraso. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo que por qué lo digo? Por la cena. Sí, es verdad. ¿Un retraso? Sí, llegan tarde. ¿Estás embarazada? ¿Qué? Vas a ser la mejor madre del mundo. Y tú vas a ser el mejor padre. Es broma, esto te viene grande. Nosotros seremos unos tíos fabulosos. Sobre esta estética retrofuturista se nos cuenta el dilema de esta particular familia que ha de decidir si entregar al recién nacido nuevo miembro del equipo a un semidios llamado Galactus o poner la Tierra en jaque y enfrentarse a él y a su heraldo Silver Surfer. ¿Sois los protectores de este mundo? Sí, así es. Vuestro planeta está sentenciado. Encarnado para la ocasión por la estupenda actriz Julia Garner, que brilla metálica pero que se intuye desaprovechada. ¡Levanta un coche! ¡Levanta! ¿Este? El resultado es una aventura solvente, vistosa, aunque en interés, como todos los primeros pasos, tambaleante.